Lo que sucedió frente al Palacio de Justicia en Bogotá el 8 de febrero ha desencadenado una tormenta de opiniones, especialmente aquí en mi perfil. Entre el caos, algunos creen ciegamente en la versión de Gustavo Petro o el comandante de la policía, quienes, dicho sea de paso, no están facultados para determinar la gravedad de los hechos en materia judicial, y quienes además intentan suavizar los hechos, presentando la sonada de FECODE y el resto de marchantes como un evento sin mayores consecuencias. Y ojo, menciono a FECODE porque la senadora María José Pizarro y otros militantes del pacto histórico han sido claros al decir que ya sabían que iban a asistir a la marcha de FECODE. Solo por esa razón hago hincapié. Contrario a esta narrativa, yo estoy de acuerdo con la opinión de que lo ocurrido fue un asalto directo a la corte, una azonada, como lo describieron los mismos magistrados, dejándolos a ellos y a otros funcionarios en una suerte de secuestro durante 7 horas. ¿Y por qué secuestro? Porque una vez que según el derecho penal, el secuestro se define como la retención ilegal de individuos contra su voluntad, situación que desafortunadamente se ajusta a lo vivido ese día. Pero tenemos a Gustavo Petro en un intento por distorsionar la realidad, asegurando que todos podían moverse libremente. Hágame el favor, una afirmación desmentida por las dolorosas declaraciones del presidente de la Corte, casi que a renglón seguido después de que Petro saliera a decir semejante cosa tan vergonzosa. Aquí los dejo con las palabras que tuvo que pronunciar el magistrado Gerson Chaverra para corregir el relato del presidente. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Solo quiero agregar que comprobadas las mentiras de Petro alrededor de lo sucedido el 8 de febrero, en adición a las del 6 de febrero, cuando sin despeinarse le dijo al mismo Gerson Chaverra en la casa de Nariño que las marchas no eran en contra de la Corte y que además podían contar con todas las garantías para elegir fiscal. Oiga, ¿qué tal que no pudieran contar con ellas? Por eso yo le creo a la Corte. ¿Fue una azonada?
Y concluyo que sí hubo secuestro por 7 horas.